Bien, en este video quiero remarcar la diferencia entre la distancia y el desplazamiento. En esta simulación que vamos a usar, fíjense, esta va a ser la distancia y todo esto que está en rojo va a ser el desplazamiento. ¿Sí? Es lo que va a medir la simulación. Voy a dar play a la simulación. Ahí arranca la simulación. Es un dibujito que yo hice haciendo un semicírculo. En este semicírculo, fíjense, la distancia es 8,8 y en cambio el desplazamiento es 5,2. ¿Por qué? Y miren, dijimos que el desplazamiento era el vector que unía el inicio y el fin de mi movimiento, y este es el inicio y el fin de mi movimiento. Si yo tuviera acá mi eje X, yo podría decir que ese vector que une el inicio y el fin tiene un ángulo de 56, para redondear, ¿sí? Pues nuestros transportadores no miden esto, así que lo redondeamos a lo que mide un transportador nuestro, 56. O sea, yo uno el inicio y el fin de mi movimiento y tengo el vector desplazamiento. Este sería mi vector desplazamiento, que tiene un módulo y tiene un ángulo, como todos los vectores. Y la distancia, en cambio, es la longitud del camino que recorrió la partícula haciendo esta trayectoria, ¿sí? O sea que esta es la trayectoria. Esta es la trayectoria. Y este es el desplazamiento. Y la distancia es la longitud que tiene esta trayectoria. Veamos otro ejemplo más. Borramos esto, damos play. Y miramos otro caminito que podría llegar a ser. Bueno, me muevo hasta donde está la bolita. La agarro y dibujo una trayectoria como esta. Fíjense, hice un camino como un 8 y empecé y terminé en el mismo lugar. Ahí estoy marcando la distancia y ahí estoy marcando el desplazamiento. Fíjense, si yo quisiera dibujar un vector con una flecha desde donde partí hasta donde llegué, tengo ahí un puntito, ¿sí? Eso de ahí es un vector 0. Por eso acá dice 0. El ángulo no nos interesa ahora, no lo miramos, ¿sí? Esto después en matemática lo podrían llegar a usar, pero nosotros no lo usamos. Nos quedamos con que el desplazamiento es 0. En cambio, la distancia, dijimos que era la longitud de la trayectoria que recorría la partícula. Como la partícula se movió por todo este lugar, tiene una distancia que, bueno, vale esto según la simulación que lo fue contando. En cambio, el desplazamiento salió y volvió al mismo punto, con lo cual el desplazamiento es 0. Miremos una trayectoria como las que usamos nosotros en las que vamos a analizar, que son las trayectorias rectilíneas. Una trayectoria rectilínea, por ejemplo, hacia la izquierda, me arrojaría un valor de distancia 5,8 y de desplazamiento menos 5,8. ¿Dónde está el menos ahí? Y fíjense, dijimos que íbamos a dibujar el vector desplazamiento desde donde salió hasta donde partió. Si yo dibujo el eje sobre el que se está realizando el movimiento, supongamos lo dibujo un poquito más arriba, así no se superpone, ¿sí? Este sería mi eje X, entonces yo tengo acá mi eje X positivo para allá, y si quisiera medir el ángulo de este vector, todos los vectores tienen módulo y ángulo, si quisiera medir el ángulo de este vector tiene un ángulo 180, que es lo que me marca acá. Ese vector tiene un módulo de 5,8 y ángulo 180. ¿Qué significa? Y significa que este vector, que debería tener dos componentes, ¿sí? Una componente X y una componente Y, la llamaron ustedes el año pasado, si no recuerdo mal, cuando vieron vectores y los anotaban así,
Y bueno, acá me aparece su componente en X, que sería menos 5,8, y obviamente no tiene componente en Y porque está en el eje X por completo. Por eso nosotros, como trabajamos con movimientos sobre el eje X, vamos a solamente a quedarnos con delta X menos 5,8. Este va a ser nuestro desplazamiento. En cambio, la distancia es el camino que recorrió, y el camino que recorrió es 5,8 y listo. ¿Sí? Esto por un lado. Ahora, arranqué por el más difícil, me parece. Veamos el más fácil. ¿Qué pasa si la partícula, en lugar de moverse hacia la izquierda, se mueve hacia la derecha? Si se mueve hacia la derecha, ahora agarro el punto y lo desplazo hacia la derecha. Me voy hasta la derecha y miro y digo, bueno, a ver, el programa me dice que el desplazamiento es, la distancia es 10,4. ¿Y el desplazamiento cuánto será? Y bueno, no sé. Miro, si este es mi eje X y yo tuviera un desplazamiento que se marca con un vector del inicio hasta el final del movimiento, ese sería mi desplazamiento. Si este es mi sentido positivo del eje X, cuando quiero medir el ángulo que hay entre el vector y el eje X, el ángulo es 0. Fíjense que es esto que aparece acá. Es este numerito. El ángulo es 0. Y el desplazamiento es 10,4. Este es el módulo. Si lo ponemos en componentes, como el vector está todo sobre el eje X, tiene componente 10,4 y en eje Y tiene 0. Por eso nosotros vamos a decir que delta X es igual a 10,4 metros. El movimiento es sobre un solo eje. No nos interesa, ¿sí? No nos va a interesar esta componente, no nos va a interesar el ángulo, y vamos a usar el signo para decir para qué lado va. En este caso va para el sentido positivo, por lo cual el desplazamiento acá es positivo. Y la distancia siempre nos va a quedar positiva.